Buenas noches y bienvenidos a la estación 33, viendo terror desde el sótano del planeta. El chico de hoy, compartido por Flick Emu, nos habla de cómo es que las excursiones que tomamos para descubrirnos más y ponernos en contacto con la naturaleza nos pueden llevar a caminos más extraños o peculiares. En este caso, un joven que está entrando a una nueva etapa se encuentra con algo que va a cambiar su vida. Los dejo entonces con un monstruo pálido me estaba cazando en el bosque. Hola chicos de la estación. Escucho que ustedes tratan con este tipo de cosas todo el tiempo y realmente necesito su ayuda. Quisiera pensar que fue un delirio, pero sé lo que vi. Nada de esto hace sentido, ¿verdad? Déjenme empezar por el inicio. El verano pasado salí a explorar la naturaleza con mi amigo Mark. Él había estado ahí varias veces y decidió que sería una gran experiencia para mí antes de empezar a consolidarme con un nuevo trabajo después de salir de la universidad. En general, el tipo de cosa que hacen todos en Pinos Pálidos. Fue lo que uno se esperaría. Fuimos de pesca, hicimos senderismo y condujimos por las montañas. Pero vi algo ahí, algo que no puedo explicar, algo que me aterra. Era el último día del viaje y lo estábamos pasando pescando, así que Mark y yo decidimos quedarnos fuera un poco más tarde de lo habitual. Sabíamos que no íbamos a pescar nada, nunca lo habíamos hecho, pero era más por el placer de estar allá afuera con un buen amigo que por cualquier otra cosa. Buck, el perro de Mark, apoyó la cabeza en la borda para contemplar la puesta del sol. En el lago, las puestas del sol son siempre mucho más cortas de lo que uno podría esperar. Antes de que hubiéramos recogido los sedales, el cielo ya estaba oscuro, y Mark encendió las luces de la lancha. Estábamos lejos de la orilla, así que decidimos comenzar el regreso. Más o menos a mitad del camino, noté que algo se agitaba en las copas de los árboles. Mark me había dicho que estos bosques estaban llenos de búhos. Como había crecido en una zona urbana sin vida, sentí curiosidad. En nuestra semana en el lago, no había visto ningún animal en el bosque y quería volver a casa con algo de lo cual hablar. «Enfoca la luz hacia allí», le dije mientras nos acercábamos a la orilla. La luz brilló entre las ramas y no produjo nada más que un rápido crujido. «La luz debe de haberlo asustado», me dijo Mark. Atamos el bote en su sitio, ya que este pertenecía a uno de los amigos de Mark, que le había construido una especie de muelle improvisado, y nos adentramos entre los árboles. Estábamos probablemente a 100 metros de nuestro automóvil, pero teníamos un buen camino por delante. Buck, estoico y adiestrado, no llevaba correa desde hacía años y nos guió en la oscuridad. Un par de linternas de $1 iluminaban nuestro camino. Al final, había un tramo en el que los árboles se volvían más espesos y había que agacharse para pasar por debajo de algunas ramas bajas. Buck avanzaba sin problemas, mientras que Mark y yo teníamos más dificultades para esquivar las espinas y trepar por las ramas. En cierto momento, oímos a Buck empezar a ladrar. Le había oído ladrar quizá 2 veces. Años atrás, cuando era un cachorro. Era una especie de aullido endemoniado que le seguía mientras se adentraba en el bosque a toda velocidad. «¡Buck!», Mark gritó tras él, pero era demasiado tarde. Dirigió su linterna hacia la espesura. «De esta manera no vamos a ver nada. Tenemos que entrar, ¿verdad?». Mark asintió. Nos abrimos paso entre los arbustos con los pies enredados en las raíces. El aullido de Buck todavía era audible en algún lugar en la distancia. «Yo no sé lo que podría haberlo puesto de esta manera», me dijo Mark. «Desde que lo tengo, lo he adiestrado como perro guardián. Nunca se pone así de loco». «Tal vez oyó un carro en la carretera, o tal vez está persiguiendo a un búho». «No, ya conoces a Buck. Él nunca hace eso. Esto no es como él es». Mark perdió el equilibrio y dejó escapar un aullido que perforó el silencio del bosque, deslizándose por la ladera de una colina poco profunda. La caída no parecía tan grave.
pero le había tomado en un ángulo incómodo y se había lastimado la rodilla. «Hey, hermano, ¿estás bien?», le pregunté mientras se levantaba, tambaleándose. Dio unos pasos forzados antes de apoyarse en un árbol. «No creo que pueda seguir avanzando a través de esto». Se sacudió una enredadera leñosa. Está bien. El sendero no está muy lejos. Ve al carro. Yo iré por Buck. Llámame si me necesitas». Mark hizo un gesto de dolor y yo seguí avanzando. Inmediatamente me sentí incómodo. Mark conocía esta zona mucho mejor que yo y reconocí al instante lo inútil que sería estando por mi cuenta. Hice todo lo posible por seguir el sonido. Después de lo que me parecieron 10 minutos de vagar sin rumbo, por fin encontré a Buck. Estaba mirando fijamente hacia el tronco de un roble, y sus ladridos eran cada vez más ásperos a medida que se le agotaba la garganta. Lo llamé, pero hizo como si yo no estuviera ahí. Cuando le tiré del collar me gruñó y empezó a tirar de mis pantalones de mezclilla. Volvió a mirar hacia el árbol. Levanté la linterna y miré a través de las hojas. Se me paró el corazón. De entre un grupo de ramas, un rostro pálido e imposiblemente delgado me devolvió la mirada. Podría describirlo con todo lujo de detalles si hubiera algo que describir. Pero el rostro parecía simplemente una piel estirada con 2 pequeños ojos y brillantes. Una boca ancha completaba el cuadro, carente de dientes y labios. Caí de espaldas y eché a correr. Buck ya no tenía intención de cazar a la criatura, por lo visto, y ahora había encontrado un gusto por correr delante de mí. Podía oírlo, dejando una estela de hojas crujientes. Podía sentir su presencia sobre mí, y de repente mis fosas nasales se llenaron de un espeso olor que me recordaba al moho. Cada 2 pasos, las espinas me destrozaban los brazos. Varias veces me golpeé la cabeza con ramas, pero mi zancada tenía que continuar intacta. Cuando me acercaba al sendero, oí un grito detrás de mí. ¡Era Mark! 1.000.000 de pensamientos cruzaron por mi mente. Me imaginé que debía de haberle dejado en un peor estado del que había pensado, con una rodilla rota. No podía correr más rápido que la monstruosidad pálida de la que estaba intentando escapar. En ese momento pensé en mi amigo, en medio de la nada, en la oscuridad, indefenso, y me di la media vuelta y corrí hacia los gritos. El tenue haz de luz de mi linterna ondeaba en todas las direcciones y temí que la criatura supiera exactamente dónde me encontraba. Como si esta situación no pudiera empeorar, mi teléfono empezó a sonar. Y este no era un vibrido tranquilo o una melodía baja. Era un tono de llamada alto y chillante que probablemente pudieron oír en Canadá. Vi que era Mark y contesté mientras corría. «Mark, ¿dónde estás, amigo? No te encuentro». Llevo media hora en el carro. ¿Dónde demonios estás? Mi confusión solamente duró un momento y entonces me di cuenta. Era esa cosa. Esa cosa había robado el grito de Mark. Levanté mi linterna hacia adelante y ahí estaba, observándome. El bosque se quedó en silencio por un momento. La criatura abrió la boca y lanzó el grito de Mark. Corrí más deprisa de lo que mis piernas me permitían, tropezando y abriéndome paso entre la trampa mortal natural de raíces y arbustos. La falta de sentido común me instó a mirar atrás. La criatura me seguía a 4 patas, desequilibrada pero imposiblemente rápida. Mi cuerpo se puso en piloto automático. Apenas recuerdo los detalles de la persecución. Recuerdo que estaba desorientado y deshidratado cuando por fin llegué a la carretera. El camión estaba listo para partir y cuando salí de la arboleda, Mark parecía confuso. ¿Dónde demonios habías estado?, dijo bajando la ventanilla. ¡Arranca, arranca, arranca!, grité y salté a la parte trasera del camión. Buck ya se había subido a bordo y lloriqueaba con la cola entre las patas. La criatura no me siguió hasta la carretera, pero mientras nos alejábamos, pude ver una figura pálida moviéndose entre la maleza. No tengo idea de lo que era. Le pregunté a Mark y me dijo que no había visto nada parecido en ninguna de las veces que había subido al lago. Aún no estoy totalmente seguro de que me crea. Mi única esperanza es que alguien lea esto y me crea. Y
puede ayudarme a entender qué exactamente es esta cosa. En contra de mi buen juicio, siento la tentación de volver con una cámara o un arma, o las dos. Cualquier cosa que pueda ayudarme a acercarme y probar mi historia. Los mantendré al tanto.